Bueno, en esta parte, como les dije en la clase anterior, vamos a ver aplicaciones de microscopía para el estudio de estado físico y transiciones de fase en alimentos. La microscopía en realidad tiene muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, sirve para encontrar material ajeno al alimento, como ser trozos de metales, insectos, basura, cualquier tipo de sustancia que no corresponda a ese alimento. Y también, o sea, otras impurezas, también para caracterizar hierbas y algunos vegetales, por ejemplo, que vienen cortados, deshidratados. Bueno, la microscopía es muy buena para caracterizar, digamos, para definir si un alimento, un vegetal, es o no es el que dice ser. Entonces, acá en esta parte nos vamos a dedicar a complementar la parte de transiciones de fase y estado. Pero, digamos, como en la parte analítica van a ver que pocas veces se trata de este tema de microscopía y sin embargo también es una herramienta muy importante. Bueno, acá en esta página que les puse acá hay unas demostraciones interactivas que les pueden ser muy útiles para investigar muchas de las partes que vamos a ver en la clase. Y además, bueno, esquemas animados que me parecieron muy buenos los obtuve de este sitio de la Universidad de París. Entonces, bueno, hay distintos tipos de microscopía que dentro de los cuales la más común es la óptica. Digamos, un microscopio común es un microscopio óptico que se llama también microscopio de luz y que emplea radiación electromagnética en el visible, en la zona entre 340 y 780 nanómetros, se desvía y se focaliza y se maneja el desplazamiento de esos haces luminosos a través de lentes. Hay distintos tipos de microscopía, puede haber de campo claro, de campo oscuro, con contraste de fase, de fluorescencia, láser confocal. Acá en todas estas es un haz de luz, en este caso en fluorescencia, más cercano al ultravioleta, y en estos casos de visible. La microscopía con láser confocal se considera también dentro del visible, es decir, es fotónica, y emplea unas láser y dos diafragmas confocales, barriendo la muestra plano a plano y después crea una imagen 3D. En esto intervienen entonces fotones con distintas características, pero por eso se llama fotónica. Hay una microscopía electrónica que emplea radiación de electrones en vez de radiación electromagnética. Esta es mucha energía muy elevada, a alta velocidad, y se desvía mediante campos magnéticos o eléctricos. Es decir, los haces de luz o de radiación ultravioleta, en el caso de fluorescencia, lo manejamos con lentes de vidrio, cuarzo, de lo que sea. En cambio, en la microscopía electrónica, los haces de electrones los manejamos con bobinas que crean campos eléctricos. Entonces, hay microscopía electrónica de transmisión y microscopía de barrido, que puede ser también de barrido ambiental. Entonces, estos emplean haces de electrones. Y después hay otra microscopía que se llama de fuerza atómica, que se basa en la interacción a nivel atómico de una micropalanca en la superficie de la muestra. Es como un rastreo que hace una punta del orden de nanómetros sobre la superficie de la muestra y determina, además de características topográficas, es decir, de superficie de la muestra, otras características que tienen que ver con la parte, por ejemplo, características eléctricas o magnéticas de la superficie de la muestra, o también a veces interacciones entre moléculas. Pero
digamos, la más conocida es la microscopía óptica, y tiene, por ejemplo, acá está la capacidad de resolución. Resolución se llama la mínima distancia que tiene que estar separados dos objetos para que se puedan distinguir. El ojo humano llega hasta la décima de un milímetro, la décima parte de un milímetro. Tiene esa resolución. El mayor o igual, es decir, por debajo de la décima parte de un milímetro, no puede distinguir un objeto separado de otro esa distancia. En el microscopio óptico llega al orden de las décimas de micrón. El microscopio electrónico llega hasta la milésima de micrón. Entonces, puede llegar hasta ahí. Y el microscopio de fuerza atómica también un poco más, más pequeño todavía. O sea, la resolución más pequeña indica que, que tiene más capacidad para separar objetos a una corta distancia. Esto se lo pongo para que vean más o menos distintos tipos de componentes de los alimentos y las resoluciones. Esta es una escala de longitudes que va de 100 micrones hasta un Armstrong, que sería la décima parte de un nanómetro. Entonces, el ojo humano tiene esta resolución que llega hasta acá, ¿no? Hasta acá, el ojo. Bueno, puede llegar un poquito más abajo, pero digamos, siempre por arriba de lo que se detecta en la boca. Esta sería la detección táctil en la boca, para que vean que, por ejemplo, un cristal de lactosa, que el ojo no lo puede distinguir de otro cristal, en la boca es perfectamente distinguible. Y hay veces que la arenosidad, por ejemplo, en el dulce de leche, se detecta en la boca y no en el ojo, y no a través del ojo, ¿no? O sea, visualmente no se detecta y en la boca uno lo prueba y lo detecta. Lo mismo pasa con los cristales de hielo en el helado, que por ahí uno a simple vista no los ve, pero en la boca los detecta. O sea, para que vean que el poder de detección del sentido del tacto en la boca es mucho mayor que el poder de detección del ojo. Bueno, y acá está el orden de algunos otros componentes. Por ejemplo, el almidón está en el orden entre 5 micrones y un poquito más por acá, digamos, mucho menor que 100 micrones. Las gotitas de grasa y cristales de grasa están también en ese orden entre 10 y 100. Burbujas de aire son muy grandes, son grandes y esas sí se ven a simple vista. Algunos cristales de gotas de grasa se ven también a simple vista. Después, glóbulos rojos necesito ya el microscopio. Microscopio de luz, fíjense que puede llegar hasta 100 nanómetros, y el microscopio electrónico mucho más. El microscopio de túnel, dentro de los cuales podríamos contar al de fuerza atómica, no tiene mucha más, tiene un poco más de resolución que el de electrónico, pero el electrónico puede llegar a una resolución muy buena, o sea, los límites de resolución muy bajos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, el de fuerza atómica, por eso se llama de fuerza atómica, porque llega a la resolución de un Armstrong, que es una distancia atómica. Después, proteínas se pueden observar tanto con el fuerza atómica como con electrónico, los virus y también algunos tipos de bacterias también, y los glóbulos rojos también. O sea, acá sería una escala como para que tengan una idea. Cuando vamos a hablar de microscopía de fuerza atómica, ya nos vamos a un nivel que se nos escapa un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver. Y con lo que más familiarizados estamos es con los microscopios de luz, que barre hasta
100 nanómetros o menos, en realidad 500 nanómetros, 300, digamos, por ahí. Es el visible. Lo que limita al microscopio de luz es que cuando el tamaño de las partículas llega a ser parecido al tamaño de la longitud de onda, es decir, la dimensión de la partícula se asemeja a la dimensión de la longitud de onda, ahí empiezan los problemas para poder trabajar. Y es justamente ahí, más o menos 300 nanómetros, donde ya el tamaño de los objetos a 300 nanómetros es del tamaño de la longitud de onda. Entonces ya empiezan a haber otro tipo de fenómenos que hacen que no haya buena resolución, no se pueda resolver. Bueno, la resolución de un microscopio está representada por esta fórmula, donde es importante que vean que es proporcional a la longitud de onda. Quiere decir que cuanto mayor sea la longitud de onda, más voy a tener que separar a los objetos para poder verlos. Inversamente proporcional al índice de refracción, y este es el seno de θ, que es el seno del ángulo que forma el objetivo con el centro del objeto. El centro del objetivo con el borde, ahora lo vamos a ver, con el borde del objeto. Entonces, esto también, a mayor índice de refracción, menor es la resolución, y es lo que yo necesito para que sea buena. O sea, la resolución buena es una resolución pequeña, que me permite separar que dos objetos separados a una distancia pequeña se puedan distinguir como dos objetos. Bueno, y el seno del ángulo, también a mayor seno del ángulo, menor resolución. También me favorece que este seno del ángulo sea más grande. Entonces, cuanto mayor es la longitud de onda empleada, dijimos que mayor va a ser la resolución, cosa que no me favorece. Entonces, se pueden emplear filtros, por ejemplo, un filtro azul va a favorecer la resolución porque ahí estoy filtrando, o sea, dejando que pase la radiación azul y filtrando las otras. La radiación azul es la de menor longitud de onda. Bueno, menor longitud de onda, mayor resolución, eso es importante, y recuerden que la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Por lo tanto, cuando veamos microscopía electrónica, como esta energía, como la energía es muy grande, esta lambda es muy pequeña y esto es muy pequeño. O sea, por eso yo les pongo esta ecuación, para que vean que qué parámetros relacionar para que la resolución de un microscopio sea pequeña. El rojo tiene mayor resolución que el azul, cosa que es negativa, o sea, me conviene que la resolución sea pequeña, como les dije, y la radiación electromagnética es mayor que la radiación de energía de los electrones. Bueno, ¿cómo puedo mejorar? Dentro de la microscopía óptica, yo puedo hacer un montón de mejoras. Y digamos, con un buen microscopio óptico y con buenas técnicas, uno puede hacer muchas observaciones muy interesantes. Por empezar, puede emplear aceite de inmersión para aumentar el índice de refracción del medio, eso favorece, dijimos. Puede hacer tinciones y filtros para poder, y usar filtros para poder distinguir mejor, contrastar. Emplear luz polarizada que me permite ver cristales, zonas cristalinas de las muestras. Puedo usar contraste de fase o contraste de interferencia para mejorar las observaciones. Y yo les aseguro que con todo esto mejora muchísimo, no solo la resolución, sino también el contraste, y me permite ampliar muchísimo las aplicaciones de la microscopía óptica. Bueno, entonces acá les dejé la ecuación para que la tengamos presente. Este es el ángulo θ que interviene acá, es lo que yo les decía. Es el ángulo que forma con el centro del objeto y el borde del objetivo. Entonces, bueno, esto va a ser
el seno del ángulo θ, a mí me conviene que sea grande este ángulo, el seno, entonces, para que la resolución sea pequeña. Entonces, este ángulo va a favorecer más que este otro ángulo. Y luego el empleo de aceite de inmersión aumenta el índice de refracción. Bueno, las tinciones y filtros también mejoran la resolución. Hay tinciones especiales, por ejemplo, uno quiere distinguir proteínas de grasas. En ese tutorial que yo les mandé, tienen distintos pigmentos, colorantes que se pueden hacer para teñir diferencialmente proteínas de almidón y grasa. O sea, para cada componente hay una tinción específica que mejora muchísimo las características morfológicas y mejoran la identificación. Acá tienen un ejemplo de unas muestras que tienen almidón y proteínas con distintas tinciones. En la A están las tinciones para almidón y proteínas, y después también se usan filtros, que por ejemplo en esto hay un filtro azul, donde hay más contraste, y con un filtro verde aumenta el contraste de los gránulos de almidón y mejora también la visualización. Entonces, esto ayuda mucho también. Digamos, hay tinciones específicas para proteínas, para celulosa, para para los distintos componentes se usa mucho. O sea, la microscopía es como una ciencia aparte, es decir, es una forma de trabajo bastante diferente. Y es mucho de prueba y ver, y mucho de manualidad y de tiempo además, porque todo lleva tiempo y paciencia. Bueno, otra forma de mejorar la visualización de algunas características es con luz polarizada. Hay también acá algunos ejemplos. En este caso, las ondas de luz se irradian en todas las direcciones y la polarización permite eliminar algunos planos y se puede obtener luz linealmente polarizada, que puede ser completamente eliminada por un segundo analizador. Esto lo van a ver mejor también en los videitos que ahora les voy a pasar. Entonces uno tiene un polarizador que elimina las direcciones de la luz, ciertos planos de la luz, y deja pasar un solo plano, y un segundo polarizador que puede anular totalmente al primero. Entonces, cuando uno inserta por ejemplo, un cristal que en la posición adecuada, se ilumina totalmente, porque acá están los dos polarizadores cruzados. Y yo agrego un cristal que está en esta posición, que es la dirección de uno de los dos, queda negro. Si estuviera vertical también, ahora lo vamos a ver, y si en cambio si tiene un ángulo, forma un cierto ángulo, entonces ahí dejan pasar la luz, porque le cambia el plano de polarización a la luz. Entonces, es muy interesante esta técnica para observar cristales, no solo cristales de azúcar o sal, que son los comunes, sino también formas cristalinas del almidón, de algunas gomas, de las proteínas. Las proteínas también tienen zonas cristalinas. Entonces, acá tienen los planos de la luz, acá están los planos de vibración eléctricos y magnéticos de la luz, y ahora lo vamos a ver en un video. Acá, por ejemplo, hay unas imágenes de almidones con luz polarizada, y
se ven verdaderamente, es cuestión, como yo les dije, ustedes van a obtener mejores o peores imágenes de acuerdo al tiempo que le dediquen a jugar, o sea, les tiene que gustar. La gente que trabaja en microscopía generalmente se dedica a eso porque es cuestión de mucho tiempo a buscar las mejores condiciones de análisis. Acá hay otros ejemplos para observar también gránulos de almidón, y características. Bueno, esto sería como se ve en el microscopio óptico con luz polarizada, esto mismo que vimos en la anterior, se ve la característica cruz de Malta. Esto es como se vería con microscopía común, esto con luz polarizada, y esto es con microscopía electrónica. Entonces uno puede investigar las características, qué le pasó, por ejemplo, al almidón en la muestra, si tuvo, si gelatinizó o no, si se hinchó, lo puede analizar justamente con microscopía óptica y es ideal para hacerlo con luz polarizada. Entonces, cristales de agua también son otras cosas que sería interesante analizar en los congelados. Y como habíamos dicho, las fibras de celulosa, por ser fibras, tienen características cristalinas y justamente se observan de esta forma. Y así es como se ve azúcares cristalinos, es lo que yo les decía, que depende de cómo uno gira. Nosotros en vez de girar la muestra, giramos un polarizador con respecto al otro. Y vamos viendo distintas figuras de interferencia de acuerdo a cómo vamos girando. Este serían cristales de sacarosa que se forman en una solución sobresaturada. Y estos son los cristales que se forman a partir de un vidrio. O sea, el vidrio inicialmente tiene estas características, no tiene figuras de birrefringencia, justamente porque es un medio homogéneo. En el vidrio están todas las moléculas en posición al azar. Entonces no hay forma de que adopten figuras de birrefringencia porque en un sentido o en otro están en la misma, digamos, ubicadas, van a tener la misma densidad. En cambio, en los cristales, como ya les dije, se agrupan, o sea, digamos, se asocian en el espacio de tal manera que en un sentido van a tener menor densidad que en el otro, y cuando la luz va penetrando en el plano, no va entrando en forma plana, sino va girando, entonces adquiere estas características de hacerse más lenta en un sentido que en otro. Y eso genera este tipo de figuras. Estos serían los cristales, este y este serían los cristales que se forman en solución, a partir de soluciones cuando uno las va saturando, y estos a partir de un vidrio, donde ustedes pueden ver que no tienen la característica, los bordes característicos de estos, de los cristales que se forman cuando no hay impedimentos en el crecimiento. Recuerden que los vidrios van a tener impedimento de crecimiento porque son, tienen está demasiada compacta la estructura, entonces crecen así desordenados, pero igual, si el espesor de la muestra es finito, lo pueden ver perfectamente cuando va cristalizando. Bueno, y acá hay cristales de trealosa. Estos son sacados por los alumnos de otros años con los microscopios y con sus propios celulares, porque no disponemos de una cámara unida al microscopio para sacar, pero han podido observar estos cristales, digamos, formas amorfas, y cuando funden esos cristales dejan de tener las figuras características de colores. Esto sería cristales de trealosa sin luz polarizada y con luz polarizada.
Es muy lindo la observación de este tipo de cristales. Acá hay observaciones de café instantáneo y lo que se observa es que dos partículas que están cerca, con el tiempo van formando puentes líquidos entre ellas. Esas son observaciones interesantes para hacer en la práctica también. Es por un fenómeno que se conoce como formación de puentes líquidos. Dos partículas que están separadas tienden, se atraen y forman puentes líquidos y tienden a formar una estructura sólida como esta. Estas eran tres partículas separadas que después forman una sola. Y luego eso se puede ir analizando en el tiempo. Por ejemplo, esto es lactosa, amorfa inicialmente, y va cristalizando. Esto es observaciones en una platina térmica con luz polarizada. Entonces, como es un medio un poco opaco, no se ven cristales tan lindos, de tan lindos colores, pero en los bordes sí se ven un poquito los colores, y uno va siguiendo el seguimiento, va haciendo el seguimiento de cómo van creciendo estos cristales en función del tiempo. Es decir, se pueden analizar cinéticas de cristalización, tamaño, distribución de tamaño, es decir, hay muchas cosas para hacer lácteos, sobre todo, ya que la lactosa es un azúcar bastante insoluble y tiende a cristalizar.